El Señor, aleluya, qué bueno es Dios. Bueno, vamos hoy al material que nos corresponde. Hoy nos corresponde, amén, el Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, amén. Los que nos siguen por las redes, sepan que lo pueden encontrar ahí en la página de Ricky Rosado, en Facebook, o en el canal de YouTube también. Pasa que en el Facebook está la secuencia. En el YouTube tiene una semana de atraso. Pero puede entrar a nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí va a encontrar no solamente el mensaje, la oración virtual, lo que hacemos aquí los miércoles, los estudios bíblicos y el servicio del domingo. Y ahí pues hay diferentes, ¿verdad?, predicadores, no solamente yo. Y también puede encontrar ahí en el canal de YouTube el Tribunal Cristiano. Está lo más interesante, como lo estamos haciendo ahora, que como unos podcasts, unas historias. Y sin separación de iglesia y Estado, que se lo hago con el pastor Walter y el padre Carlos Pérez. Bueno, pero hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5, que va a tener un poquito controvertible, porque habla de la inmoralidad que ocurre en el adulterio y en versus la moralidad del matrimonio. Y te da un repaso de lo que es la sabiduría que ya hemos venido discutiendo, pero después entra en ese detalle con unos contrastes de las consecuencias que tiene las impurezas sexuales, ¿verdad? Porque Dios diseñó la sexualidad en un orden, y el orden que estableció era en el matrimonio, en esa relación pura del matrimonio. Entonces, cuando la sexualidad pierde ese orden, pues trae una serie de situaciones muy controvertibles en el aspecto espiritual, sobre todo, en el aspecto moral y en el aspecto social y legal, porque la ley, por lo menos en Puerto Rico, igual que en muchos otros lugares, está codificado en algunos delitos cuando no se actúa correctamente en la sexualidad, cuando se abusa con los niños. Por muchos años en el Código Civil estuvo el adulterio. Yo creo que todavía está, ¿verdad? Pero está en letra muerta allí. El divorcio era más restricto y se ha liberalizado en una forma que wow. Y todos los delitos sexuales que hay a nivel estatal y federal, que son bien fuertes. Todo eso tiene que ver con esas impurezas, ¿verdad? Pero vamos a verlo a la luz de Salomón, que lo expresó muy bien, pero lo vivió poco. Él lo expresó muy bien. Y mientras lo vivió, le trajo grandes beneficios. Cuando dejó de practicar lo que había aprendido por sabiduría, y eso fue su gran debilidad, le trajo montones de situaciones que hoy en día está en tela de juicio. Cómo perdió todo y se dividió el reino de Israel. El reino de Israel se divide por causa de ese pecado. Y entonces su hijo Roboán y Jeroboam su siervo, a tal magnitud que termina en la idolatría, porque las mujeres lo llevaron a adorar otros dioses. Pero pues, esa es la tragedia de un tiempo de gloria versus un tiempo trágico. Pero la Biblia contiene todo eso para que aprendamos y nosotros sepamos que hay unos límites y que uno tiene que tener una corrección de vida. Entonces, vamos a leer el capítulo 5, que tiene 23 versos. Dice: hijo mío, como comienza constantemente hablando el padre de la sabiduría a sus hijos, o también el maestro de la sabiduría a sus discípulos. Está atento a mi sabiduría. Y es una introducción que ya la hemos visto en varias ocasiones repetirse. Y a mi inteligencia inclina tu oído, la inteligencia del maestro y de la sabiduría, para que guardes consejo, para que lo pongas en práctica, y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento. Porque los labios de la mujer extraña, y aquí empieza a hablar de la mujer extraña, que no es otra cosa que la prostituta o la mujer adúltera. Y recuerde que Proverbios, como los libros del Antiguo Testamento en su mayoría, eran
libros bajo una cultura patriarcal. Y la cultura patriarcal era que aunque no queramos nosotros a veces entenderlos bajo nuestra continuidad, pero en aquel entonces el hombre era superior a la mujer. Y eso pues está establecido así. No estoy diciendo que eso era correcto, era bueno, pero era así. Y entonces la teología marca desde ahí. No es que la teología refrende ese patriarcado de una manera total y absoluta, porque lo bueno del patriarcado sí se adjudica, ¿verdad? Pero las cuestiones como esa que discriminaba contra la mujer o que pisoteaba la dignidad de la mujer, pues es inaceptable hasta por Dios. Ese no era el patriarcado que Dios diseñó, ese no era el orden que Dios quería. Pero así como muchas cosas que Dios estableció en un orden que el hombre las malinterpretó o las exageró, como la ley, ¿ves? Estaba la ley de Dios, los mandamientos, pero estaba la ley de Moisés. Y cada día le siguen poniendo cargas y cargas y cargas que traían algo que el pueblo no podía llevarlo. Entonces, pues el verso 4 dice, mas su fin, perdón, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, esa mujer prostituta, adúltera, fornicaria, tiene una capacidad de atracción, su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Al final, eso es amargura pura, agudo como espada de dos filos, que corta por donde quiera. Sus pies descienden a la muerte, mira hasta dónde te lleva, a la muerte espiritual, a la muerte física. Sus pasos conducen al Seol, Seol es el sepulcro, y también era como una especie de donde iban los espíritus que morían sin salvación. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, evita, no te acerques ni a la puerta de su casa. Esto también trabaja para el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, en el contexto de nuestra vida y nuestra realidad. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños. ¿Sabes? Todo tu esfuerzo lo vas a perder porque cuando el adulterio se da o la fornicación o la infidelidad, que es la palabra que más encaja aquí, créeme que eso va a tener sus consecuencias en el sentido de cuando el otro hombre se dé cuenta de lo que pasó o la otra, en el caso de viceversa, ¿verdad? Que la otra mujer se dé cuenta, pues de linchamiento para abajo hasta demandas, perder lo que lograste y todo lo que eso conlleva. No importa en la historia o la época que nos encontremos, pues hay sus situaciones, ¿verdad? Si no, pregúntaselo a Daddy Yankee y a el ejemplo más reciente. ¿Perdón? El CEO ese que cogieron, que salió En el parque pelota, ¿verdad? Pues ese lo perdió también todo. Bueno, ya tú sabes. Y se perdió la vergüenza también. Luego dice, y tus trabajos estén en casa de extraños y gimas al final, cuando te consuma tu carne y tu cuerpo. O sea, te va a traer problemas de salud física y emocionalmente. Luego dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y diga, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Porque le habían llamado la atención sobre esto y como quiera seguía en ese caminar. Casi en todo mal estado y en medio de la sociedad y de la congregación. O sea que la vergüenza fue tal que fue juzgado en la congregación, en la asamblea. Bebe el agua de tu misma cisterna. La palabra aquí, fuente, agua, raudales, cuando está hablando aquí, está hablando de la sensualidad y de la mujer. Bebe del agua de tu misma cisterna y de los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo. O sea, es para el marido, no es para más nadie. Y no para los extraños contigo. O
sea, esto no es para compartirse, la sexualidad no es para compartirse. Hoy vivimos una sociedad que comparte todo. Sean bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Eso es algo que aparece muchas veces en la Biblia, porque el matrimonio era para siempre. Luego dice, sea como sierva amada y graciosa gacela. Aquí comienza a usar el salmista o el proverbista la misma prosa que usa en el libro de Cantares, ¿verdad? Y le dice, sus caricias te satisfacen en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Verdad? Te vas a ir a compartir con la que no, la que te corresponde. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. O sea, Dios sabe lo que estamos haciendo. Prenderán al impío sus propias iniquidades. O sea, las mismas iniquidades te van a arrestar, te van a pasar condena. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La locura te va a llevar a cosas terribles, por malas decisiones o por ceder al placer de la carne. Y ahorita estamos viendo ahí un bochinche que ya explotará esta tarde o explotó ya y mañana tendrá, no voy a mencionar el nombre. ¿He dicho el nombre yo? Pues no, ahorita después de... pero estábamos analizando que son personas que pierden la cordura y comienzan a desordenarse y pues y la vergüenza y todo eso pues va a ser parte de la situación. Vamos a desmenuzar un poquito sobre esto del capítulo 5 y vamos a entender los contextos, ¿verdad? El capítulo 5 tenemos la aplicación de la sabiduría a las relaciones entre los sexos. Aquí te va a hablar del matrimonio o de la relación fuera del matrimonio. Después de una exhortación a prestar estricta atención a la enseñanza de los versos 1 y 2 viene una fuerte advertencia contra las fascinaciones del pecado. Versos 3 al 6 también te habla de eso. Sigue luego una aguda admonición a evitar la infidelidad del 7 al 14. Te da consejos sobre eso. Y luego la sesión final contiene una exhortación urgente a la fidelidad conyugal. ¿Ve? Hace los contrastes y hace los diferentes análisis. Evita las fascinaciones del pecado. El pecado te va entreteniendo poco a poco y te va hipnotizando hasta que te lleva como una presa. El maestro ruega atención a sus palabras, como comienza el verso 1, y como ya hemos visto que es consecuente. A mi inteligencia inclina tu oído. El oír precede al creer. Por eso es que la fe viene por el oír. ¿Ve? Y así viene la sabiduría. Primero tienes que ser educado, enseñado. Tienes que aprenderla, tienes que oírla. ¿Verdad? Uno debe aceptar a Dios por sí mismo y andar discretamente con Él. Aprender la discreción que el consejo de Dios nos imparte. Para una conducta adecuada debe haber un sano juicio y discernimiento espiritual. Tener entendimiento, tener un sano juicio, tener, ¿verdad?, un discernimiento espiritual. En el verso 2, Winston, el teólogo, comenta acertadamente: déjame guiar en tu lenguaje por el conocimiento y no por los impulsos del momento. Que sea el conocimiento el que nos guíe y no meramente una emoción o una sensación o un impulso del momento, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel anuncio que decía las dulces tentaciones de Holson? Pues no te dejes guiar por... No sé cuánto a ustedes le ha pasado, que van a unas esas panaderías que ahora, que las iluminan bien brutal, y tú ves todas esas vitrinas ahí llenas, y los ojos se le salen a uno, y después uno se acuerda que los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, el sobrepeso, tú sabes. Esas son cosas que deben ponerlas bien caras, que sean incomprables. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, uno debe aceptar, déjame decir, ok.
La razón para la vigorosa apelación del maestro es evidente en el versículo 3. O sea, ¿es siervo de Dios o esclavo del pecado? ¿O servimos al Señor por amor o vamos a ser esclavos del pecado? Pero no hay tal cosa como puntos medios aquí. O servimos a Dios por amor y nos gozamos o somos esclavos del pecado. Hay que escoger entre las cadenas de la disciplina divina o los grillos del mal, ¿verdad? Tener un grillete por el mal o unas cadenas de amor. ¿Por qué? Verso 3, estad presente la mujer extraña. La mujer extraña es la adúltera que presentará sus tentaciones, que vendrá con su sensualidad, con su atracción, y eso pues sabe que lo tenemos en el día a día, igual que ahora los hombres, ¿verdad? Los hombres metrosexuales y todo ese tipo de cosas que hay, ¿verdad? Pues es parte de esto. Ella es representativa de los atractivos del pecado, de la voluntad propia en oposición a la voluntad de Dios. Es mujer de otro hombre, por eso es que se llama extraña, ¿verdad? Sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Es decir, que su lenguaje es lisonjero, atrayente, manipulador, seductor, de lo cual se da un ejemplo en en el capítulo 7 de Proverbios, los versos 13 al 21, que más adelante pues los vamos a estudiar cuando lleguemos allí, ¿verdad? Su fin es amargo como el ajenjo, dice el verso 4. Por lo tanto, la palabra fin en el hebreo se utiliza a menudo para expresar la idea del juicio final. A ese nivel es la tragedia, como si fuera el juicio final. En lugar de la dulzura de la miel y la suavidad del aceite viene amargura. El ajenjo es una planta amarga que se emplea a menudo en la Biblia para describir los trágicos resultados del pecado. O sea que cuando habla de ajenjo, te está hablando de la tragedia o los trágicos resultados del pecado. Y si quieres ver sobre eso, Deuteronomio 29:18, Jeremías 9:15, Lamentaciones 3:19, Amós 5:7 y 6:12. O sea que ahí usa esa palabra que es la trágica, dolor que produce el pecado, es el ajenjo, es amargo, es trágico. La espada de dos filos sugiere la naturaleza de destrucción o la naturaleza destructora del pecado. Jeremías 46:10 y Nahum 2:12 te habla de esa espada de dos filos que hace daño, que destruye. En el versículo 5, las palabras muerte y Seol son virtualmente sinónimos. Seol significa el lugar de los espíritus que han partido. Aquí se habla de la muerte como resultado del camino de pecado. Es esa destrucción por causa del pecado. El versículo 6 continúa la descripción de la mujer relajada o seductora. El camino de la vida no es para ella, ya no va ese camino de la vida. La Biblia de Jerusalén traduce, por no seguir la senda de la vida se desvía. Sus caminos son inestables o resbaladizos. De esta manera la palabra de Dios recalca la cálida destructora del pecado. Los sabios y los profetas hicieron algo profundo cuando escogieron la prostitución como metáfora de la idolatría. Los profetas del Antiguo Testamento usaban como metáfora la prostitución para hablar de la idolatría, o sea que la llevaban al mismo nivel de la consecuencia de pecado, ¿verdad? Ambas expresan la infidelidad. Una es la fidelidad entre las partes y otra la infidelidad a Dios. Porque ambas son motivadas por la irresponsabilidad y el egocentrismo. O sea que ese culto al individuo, ese protagonismo nuestro, nuestra satisfacción inmediata y esa irresponsabilidad es lo que lleva a la gente al adulterio, a la fornicación o a la idolatría. Pero precisamente por ambas son autodestructivas. El
el que quiere salvar su vida la perderá, como dice Mateo 16:25. ¿Por qué? Porque la quiere salvar, pero haciendo cosas que no agradan a Dios. Los versos del 7 al 14 van a hablar del costo de la infidelidad. Fíjate que sabiduría y proverbios te saca un capítulo completo para hablar de esto. Y no solamente este va a ser el único. Y hoy en día, socialmente hablando, sigue siendo uno de los pecados más destructivos de la familia, del individuo, de las parejas, de la vida social. Búsquese que el desorden sexual produce problemas emocionales, produce problemas con la justicia, produce problemas económicos, produce problemas de chisme, produce problemas de salud, porque el SIDA y todo eso por ahí se lleva enredado. Produce situaciones económicas, porque eres demandado, porque tienes que dividir bienes, porque hay 20 cosas. Busque todo lo que tiene. Se pierden trabajos, se pierden posiciones, se pierde el grupo que te apoya porque se dividen o alguien es la víctima. Y la confianza, porque jamás va a ser igual. Bueno, en la persona, entre los individuos afectados, se perdió la confianza. Oye, se afecta a toda una familia, se afectan los hijos. Los hijos a veces se deprimen, se suicidan, se van a las drogas, se vuelven violentos, se vuelven criminales. Todo es producto de ese pecado, de esto que vamos a hablar ahora, de la infidelidad. O sea que a veces tomamos esto muy liviano, porque las personas quedan heridos y quedan dañados, ¿verdad? En estos versículos se describe gráficamente el carácter destructivo de la inmoralidad. Primero, el maestro, el sabio, advierte nuevamente que se ha de evitar a la adúltera. Y yo digo aquí, a la adúltera o al adúltero. Hay que evitar, eso hay que evitarlo. Aleja de ella tu camino, es lo que dice el verso 8. Aléjate de eso, porque va a tener consecuencias. No te le acerques, dice Moffat, el teólogo, ni siquiera a la puerta de la casa. En el lenguaje de hoy podríamos decir, no juegues con fuego si no te quieres quemar. Que juega con fuego se quema. El maestro nos dice que aquel que cede a la tentación llega al final de sus días con remordimiento de su corazón. Llega siempre con una insatisfacción, con una crisis moral, ¿verdad? A menos que cuando viene a Cristo y se arrepiente y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado, ¿verdad? Y con sus energías físicas disipadas. La persona queda maltrecho, queda desmotivado, queda sin energía. Ve demasiado tarde el error de su camino. Y dice, ¿cómo aborrecí el consejo? Porque siempre va a venir gente a advertírtelo y a decirte, mira, ten cuidado, cógelo con calma, esto te puede traer un problema. Es más, hasta en los lugares más locos te dicen, no te metas con esa, no te metas ahí, cuidado. Literalmente, ¿cómo pude ser tan tonto para rechazar el consejo? Y yo oigo a la gente después lamentándose. Yo no sé qué yo estaba pensando. Que abandoné mi hogar, yo abandoné mi esposa, abandoné mis hijos, mira por... Entonces después se quedan sin la soga y sin la cabra. Pues yo conozco 2 o 3 que se han quedado sin la soga. Sin la cabra. ¿Cómo? Solo y pelado. El hombre disoluto es insensato, no solo ante Dios, sino también a la vista de los otros hombres, los que se vuelven morones. Casi en todo mal ha estado, y en medio de la sociedad y la congregación. Verso 14, significa, casi fui sentenciado a muerte por la congregación. La congregación es la gente. La gente adultera y fornica. Y cuando es otro, le entran a palos hasta más no poder. Y ellos mismos han vivido en la misma locura. Pero es así. Porque por naturaleza es algo que después que tú lo hiciste, como que cae en cuenta y dice, contra, que esto yo no lo hubiera hecho. Y ahora lo repudia contra otro. E inclusive le diste consejo al otro. Y el otro no lo siguió. Porque como que en eso la gente no aprende por cabeza ajena. Entonces dice más todavía.
poco faltó para que me viera en toda suerte de mal. En otras palabras, no me fastidié más porque por poco. Las palabras del versículo 14 podrían significar que este adulterio casi fue llevado a juicio público y condenación que podrían haber significado un severo castigo y aún la muerte, porque en Levítico 20:10 se pagaba con la vida. Deuteronomio 22:22, Ezequiel 16:40. O sea que estuvo a punto, en el caso más bien era de la mujer, pero los hombres también quedaban condenados socialmente por lo que había hecho. También podría significar que el pecado llevó al descrédito público al que era miembro de la congregación de Israel. O sea, tú no podías continuar siendo un líder religioso si eras descubierto públicamente. Mientras estuviera callado, pues a lo mejor pasaba. Pero cuando era descubierto públicamente, no podía ser parte del clero religioso, porque era condenado. Y entonces tenía, como hoy en día, todavía hay lugar. Esto se ha flexibilizado un poco, pero créame que hay sectores todavía, las iglesias, ciertas sociedades, ciertos lugares te van a mirar y se va a comentar y hay lugares que te puede costar el trabajo, porque no se podía, ¿verdad? No era correcto. Entonces los versos 15 al 23, que son los finales, hay una exhortación a la fidelidad. Después de la vigorosa condenación de la promiscuidad sexual de los versos anteriores, esa promiscuidad, ese libertinaje, el escritor pasa ahora a una magistral exhortación a la fidelidad conyugal, que es la fidelidad en el matrimonio. Mientras las relaciones extramaritales son condenatorias a la contrarias, a la voluntad de Dios, la relación sexual en el matrimonio tiene una aprobación divina. Eso es lo que Dios aprobó, lo que Dios diseñó. Y te evita todos esos problemas que hemos visto ya en los versos anteriores. Un matrimonio honorable y feliz, descrito en el verso 15 al 20, se considera una salvaguardia contra la infidelidad. Y ahí los versos del 15 al 20 te dan las características de cómo debe ser ese matrimonio. En la imaginería típica del antiguo Oriente, el escritor emplea las palabras agua, cisterna, pozo y fuente como metáforas para describir a la esposa de un hombre, conforme a Cantares capítulo 4, verso 12 al 15. Esas son las metáforas que él usaba para describir las frases poéticas, ¿verdad? La frase tú misma cisterna y tu propio pozo, del verso 15, acentúan la fidelidad en el matrimonio. En el verso 15 tenemos el reflejo del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, el verso 14. O sea que esos versos que estamos viendo ahí, lo que están acentuando es esa coinonía, esa intimidad, esa ternura, ese enamoramiento, ese amor que debe existir en esa relación hombre y mujer que se aman conforme al modelo bíblico. En hebreo, el versículo 16 es de difícil interpretación. Tenemos una referencia a engendrar hijos dentro de la sagrada relación del matrimonio o el desperdicio de la promiscuidad. Algunos eruditos prefieren el primer concepto, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén traduce, se van a desbordar por fuera los arroyos, los retoños, las corrientes de agua. Y eso se refleja entonces con los hijos. El producto de esa relación de amor se va a traducir en hijos e hijas, ¿verdad? Que iban a tener ahí por causa de ese matrimonio. Cualquiera de ambas interpretaciones acentúan la importancia de la fidelidad en la relación conyugal, en esa relación matrimonio hombre y mujer, que es el matrimonio que también la Biblia certifica, hombre y mujer, no hay otro matrimonio para la visión teológica bíblica. En el versículo 17,
el escritor apela a una relación monógama, que es otra de las circunstancias que establece aquí. Que él no vivió, ¿verdad? Dicho sea de paso, monógamo no fue. En el verso 18 dice, alégrate de la mujer de tu juventud. Esa frase que está ahí era una frase que era bien utilizada, como dije anteriormente, en el Antiguo Testamento para hablar de la fortaleza del matrimonio de largos años. En el 19 emplea la franca imaginación de Cantares 4:5 para hablar del atractivo que el esposo debe hallar en su esposa. Insta al esposo, verso 19 y 20, a mantener el romance en su matrimonio. En el verso 21 al 23, que son los versos finales, el maestro enfatiza otra vez la suerte de los malhechores. ¿Cuál va a ser el final de los malhechores? Del que hace la maldad, ¿verdad? Dice que toda conducta está ante los ojos de Jehová. Dios ve todas las cosas. No podemos nosotros venir a pasar con fichas, como dicen en el dominó, ¿verdad? Greenstone, el teólogo, comenta, los caminos del hombre están manifiestos delante de Dios, o sea que están visibles. Aún los actos realizados en el más estricto secreto son percibidos por dos. La verdadera moralidad es un reflejo de la santidad de Dios. El escritor deja bien claro que el pecador forja las cadenas de sus pecados que le atan, verso 22, y en su desgracia se debe a la desobediencia de las leyes de Dios. Alexander McLaren titula su tratamiento del versículo 23, las cuerdas del pecado. Sugiere que, número 1, nuestras malas acciones se convierten en malos hábitos. Cuidado con las malas acciones porque se pueden convertir en mal hábitos. Nuestras malas acciones nos apasionan y nuestras malas acciones obran su propio castigo. Las cuerdas pueden ser soltadas por la gracia y el amor de Jesucristo. Amén. Nada, ese es el consejo. Habla de la moralidad entonces de la infidelidad y los beneficios de la fidelidad en un matrimonio que se traduce en un beneficio de familia y que el que opera en este principio es sabio. Usted quiere ser sabio, guarde su familia, guarde su matrimonio, que ese es un principio de sabiduría. Si quiere andar como un fatuo, viva en desorden por ahí, como mucha gente que vive en ese desorden, destruyendo su matrimonio primeramente. Primero destruyen su relación con Dios. Segundo, su matrimonio y su familia, porque eso se afecta a toda la familia por el para abajo. Y si hoy en día estamos viviendo todas estas consecuencias y la gente pone el grito en el cielo por el caso de Ay Bonito, porque que en Ay Bonito no pasan esas cosas, ay bendito. Pues, un papá en la cárcel, supuestamente en la cárcel federal, un hogar disfuncional, familias destruidas. Pues que lo dice aquí, las cuerdas de pecado producen ataduras de pecado. No puede, a menos que llegue Cristo a esa familia y acepten hacer la transformación, porque yo sé que hay gente que viene a Cristo y son salvos por gracia, pero los frutos del Espíritu que se manifiestan en buenas obras es un proceso transformador y que se va enriqueciendo con el oír la palabra y llenándote de fe, y es una relación de todos los días, como yo predicaba el domingo. Una relación con el Espíritu Santo de todos los días. Eso es lo que te ayuda a ser cristiano y no caer en tentación. Eso es lo que fortalece entonces el hogar y la familia y todo eso. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Este programa se acabó, pero volveremos prontamente. Lo digo, que esos coritos que aprenden. Gracias por su sintonía. La gente de la casa sabemos ofrendar, lo hacemos a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Puede dar su semilla. Nos estamos viendo también el domingo aquí en la palabra del Señor. Bendiciones. Paz y gozo.